Padre Celestial, gracias te damos, porque en verdad tú no nos soltarás. Y a veces en momentos difíciles se prueba cuánta confianza tenemos en ti, Señor, y a veces nos damos cuenta que no confiamos como deberíamos hacer. Y te damos gracias, Señor, por lo que has permitido que pasemos, y te damos gracias por ahora, por este tiempo en que, abriendo tu palabra, queremos escuchar tu voz y queremos saber qué es lo que tú quieres decirnos a nosotros, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor. Quiero pedirle que abra su Biblia en Mateo capítulo 25. Empezando en el versículo 14, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 14. Si lo encontró, busque Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19, empezando en el versículo 11. Mateo 25 y Lucas 19, por favor. Quiero pedirle que durante todo el mensaje usted pueda tener abierto en esas dos secciones la Biblia para poder ir leyendo versículos de los dos lugares. Empezamos en Mateo 25, el versículo 14. La Biblia dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 19, versículo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de los cielos se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo: negociad en tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel,
tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. 2 parábolas que guardan similitudes y guardan diferencias. La primera diferencia que podemos encontrar en la parábola de los talentos, ahí en Mateo 25, es el contexto, las circunstancias en las que fue dicha esta parábola. Mateo 24, versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todo el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25 están diseñados para llegar a contestar esas 3 preguntas que le hacen los discípulos a Jesucristo. ¿Cuándo será el templo derrocado? Eso va a ocurrir en el año 70 después de Cristo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué cosas nosotros podemos ver para identificar claramente que tú vas a volver por segunda vez? ¿Y cuándo será el fin del siglo? La parábola de los talentos encaja en ese contexto, encaja en estas circunstancias. Aquí en este periodo de tribulación encaja primariamente esa parábola. Nosotros vivimos aquí en esta época, la época de la iglesia. Un día Jesucristo vendrá por los creyentes de esta época y nos llevará arrebatados, y en ese momento empezarán 7 años de tribulación que nunca antes hemos visto y experimentado. Y después de ese periodo de 7 años, Jesucristo volverá por segunda vez. El contexto de la parábola de los talentos es ese tiempo trágico de la tribulación. Así es que primariamente esa parábola tiene una aplicación no para nosotros. Por supuesto, sí podemos aprender de esta parábola. La parábola de las minas tiene un contexto mucho más amplio. El contexto de la parábola de las minas involucra, no lo pasen todavía por favor, involucra todo este periodo, desde nuestro tiempo, todo esto. Y por eso el versículo 11 habla de que la gente estaba esperando, los discípulos estaban esperando que el reino de los cielos ya llegara. Pensaban que cuando Jesucristo, en esos últimos días, antes de llegar a la cruz de Calvario, llegara a establecer el reino. Y en ese contexto les cuenta la parábola de las minas. Un contexto diferente de las 2 parábolas. El significado de un talento y el significado de una mina también son diferentes. El talento no se refiere a esa capacidad, a esa habilidad que usted tiene para hacer algo. El talento era una medida, un peso. Ni siquiera era una moneda, era un peso para poder medir las cosas grandes. El talento era tan gigantesco que una persona trabajando todos los días durante 20 años y ahorrando todo ese ingreso, después de 20 años podría tener un talento. La mina es una medida monetaria mucho más pequeña. Es el jornal de 3 o 4 meses de trabajo de una persona. Hay una diferencia. El talento expresa una cantidad gigantesca, mientras la mina expresa
una cantidad mucho más pequeña. La tercera gran diferencia es la manera en que se repartió tanto los talentos como las minas. En el versículo 15 de Mateo 25 dice que los talentos fueron dados de acuerdo a la capacidad de la gente. A uno se le dio 5 talentos, de acuerdo a su capacidad. A otro se le dio 2 talentos, de acuerdo a su capacidad. Y a otro se le dio 1 talento, de acuerdo a su capacidad. Con las minas fue diferente. Llamó a 10 siervos, y según el versículo 13, a cada uno de esos 10 siervos se le dio exactamente la misma cantidad, se les dio una mina. ¿Saben? Dios nos ha encargado cosas grandes y cosas pequeñas. Y usted y yo somos responsables tanto de administrar los talentos, las cosas grandes en nuestra vida, así como las cosas pequeñas, las minas que Dios nos ha dado. Esas son las 3 diferencias entre estas 2 parábolas. Pero existen 4 similitudes, 4 cosas que son muy parecidas en esta parábola, en estas 2 parábolas. La primera, en capítulo 25 de Mateo, versículo 14 y 15, observe el encargo que Dios hace. El texto dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Lucas 19, versículo 12 dice: dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a los 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿Sabe? Dios nos ha encargado la administración de diferentes cosas que nos ha dado en nuestra vida. Nosotros a veces, cuando vemos el título de propiedad de nuestra televisión, o de nuestra lavadora, o de la refrigeradora, llegamos a pensar: esto es mío, yo lo compré. Cuando vemos el título de propiedad de nuestra casa, esto es mío. O el título de propiedad del carro: sí, esto me lo compré con esfuerzo y con trabajo. Y a veces llegamos a la conclusión de que lo que tenemos, todo lo que poseemos, es nuestro, cuando hemos olvidado que la verdad es que lo único que somos administradores de lo que le pertenece a Dios, de lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado 24 horas del día y desea que usted y yo administremos ese tiempo de manera correcta. Él nos da cada mes cierta cantidad de dinero como sueldo, que Él espera que usted y yo administremos conforme a su voluntad. Él nos ha dado a los creyentes por lo menos un don. Él nos ha encargado y Él espera que nosotros administremos adecuadamente ese don. Nos ha dado inteligencia, capacidad, habilidades en diferentes áreas, y Él desea que usted y yo seamos buenos administradores, que lleguemos a la conclusión de que nada de eso es nuestro. No somos propietarios, somos administradores, y vamos a tener que un día dar cuentas a Dios del encargo que Él nos ha dado. Hermano, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos usando lo que Él nos ha dado? Si a usted le ha dado mucho o le ha dado poco, todos somos responsables delante de Dios de la administración que nosotros hagamos de ese encargo. A veces la realidad en la vida de un creyente es que llega a estar tan enfocado en las cosas importantes, pero finalmente temporales, de esta vida, que se olvida de las cosas esenciales. ¿Qué hemos hecho con el mensaje de salvación que Él nos encargó?
¿Con cuánta frecuencia lo comunicamos? ¿Con cuánta frecuencia aprovechamos oportunidades para compartir la palabra de Dios con gente que pasamos horas con ellos trabajando y no les decimos de Cristo? Cuando usted y yo lleguemos el día lunes a la oficina, el tema del que se va a hablar por muchos días va a ser lo que pasó ayer. Y es una tremenda oportunidad que usted y yo tenemos para, en medio de la preocupación, hablar de nuestro Dios, hablar de Cristo. ¿Qué hemos hecho con la oportunidad que Dios nos ha dado de servirle en esta iglesia? ¿Cuántos meses, cuántos años han pasado? Y nosotros, por diferentes causas, por diferentes razones, hemos eludido la responsabilidad de servirle a Dios a través de nuestra iglesia local, porque estamos priorizando otras cosas importantes, pero muchas veces nos estamos olvidando de lo esencial. ¿Cuántas veces el creyente llega a ser exitoso en su trabajo secular y fracasado en su vida espiritual? Hermano, Dios nos ha dado un camino. Dios ha confiado tanto en nosotros que nos ha dado varias cosas grandes y pequeñas para que nosotros las administremos. ¿Es digno de confianza usted? Imagine lo que Dios ha hecho. Ha creído en nosotros, ha confiado en nosotros. Él pudo usar a los ángeles. Nos ha encargado a nosotros la administración de lo que nos ha dado. Él cree en nosotros, Él cree que nosotros podemos hacerlo bien. Él cree que nosotros podemos administrar las cosas que nos ha dado y podamos enfocarlas en lo que permanece para siempre. Usted no necesita renunciar a su trabajo para poner como prioridad las cosas espirituales. Usted puede enfocar su trabajo no solo como el sitio a través del cual tengo el sustento, sino el sitio donde yo hablo de Cristo, donde yo muestro un testimonio real de quién es el Señor. No se necesita que todos sean pastores. Algunos sí. Se necesita que todos tomemos seriedad y responsabilidad ante el encargo que Él nos ha dado. Y dejemos de jugar al creyente mediocre y tomemos en serio nuestra responsabilidad, la fidelidad que nosotros deberíamos mostrar con este encargo que Dios nos ha dado. Y a veces mucho de lo que hacemos terminará cuando nosotros partamos de esta vida terrenal. Necesitamos enfocar y reenfocar lo que hacemos para que los resultados de eso puedan ser eternos, puedan ser permanentes. Hermano, usted y yo conocemos de la Biblia, algunos más, algunos menos. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos hablando de Cristo al incrédulo, estamos edificando la vida del creyente. ¿Qué estamos haciendo con las cosas que Dios nos ha encargado? Un día, según Mateo 25, versículo 19, un día usted y yo seremos evaluados por nuestro Dios. El texto dice: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Lucas 19, versículo 15 dice: aconteció que vuelto él, después de recibir
recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. ¿Sabe una cosa? Un día, cuando el creyente, cuando usted y yo estemos ante el tribunal de Cristo, ahí se evaluará lo que hemos hecho en esta vida. No se determinará quién es salvo y quién no. No se determinará quién va a pasar la eternidad en el cielo y quién va a pasar la eternidad en el infierno, porque esa decisión depende de lo que nosotros hayamos decidido en cuanto a Cristo en esta vida. El tribunal de Cristo está diseñado para perder o ganar, para mostrar el resultado de nuestra labor, de nuestro ejercicio en el negocio de Dios. Ahí se hará la evaluación. Ahí se abrirán los libros. Ahí se verá la contabilidad y se verá cuánto ganó y cuánto perdió el creyente en la labor de administrar todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo saldrá usted? ¿Cómo saldría usted? ¿Cómo saldríamos nosotros si esa evaluación ocurriría el día de hoy? ¿Pérdida o ganancia? ¿Cuál sería el resultado? Observó que el texto bíblico, solo dele un clic por favor. El texto bíblico utiliza la palabra negociar, de la cual nosotros tenemos nuestra palabra negocio, y es una palabra compuesta que significa negarse al ocio. ¿Cómo le va en el negocio de su Padre Celestial? Jesucristo dijo: en el negocio de mi Padre debo estar. Y aquí dice que estos debían volver con sus talentos y con sus minas y mostrar cuánto han negociado. En esa evaluación, hermano, ¿cómo usted y yo vamos a salir? Muy enchufados a veces en las cosas temporales, importantes esas cosas, pero finalmente temporales. Y a veces muy diligentes, muy trabajadores en las cosas temporales, y a veces muy ociosos en las cosas espirituales. Es que eso es para los jóvenes, es que cuando sea viejo, cuando tenga más años, ahí me dedicaré a eso. Es que más adelante, cuando acabe mi carrera y ajuste todas las cosas que debo tener en mi vida, entonces ahí, cuando los hijos ya sean grandes y ya no tenga que estar atrás de ellos, entonces ahí me dedicaré al negocio del Padre Celestial. Hermano, usted y yo podemos tener toda la técnica financiera y económica. Podemos hacer un estudio de mercado, podemos ver el mejor producto que entraría exitoso en este país y podría darnos ganancias, y podríamos hacer un buen estudio y todo lo que uno sabe que debe hacer para arrancar un negocio. Nada nos garantiza que vamos a tener éxito. ¿Cuán diferente es el negocio de nuestro Padre Celestial? Que si nosotros como creyentes mostramos trabajo y mostramos diligencia en las cosas del Señor, todos ganamos. No hay pérdida en este negocio. Algunos con su mayor capacidad podrán producir 5 talentos, otros 2. Pero todos ganamos. Si mostramos fidelidad, diligencia, trabajo, esfuerzo en las cosas espirituales, todos ganamos. Es un negocio donde no se pierde. Es un negocio exitoso. Y usted y yo, un día estaremos delante de nuestro Creador, dando cuentas de lo que hemos hecho. Y no valdrá el pretexto, no valdrá las razones. Si nosotros hemos sido
preciosos, perderemos. En estas parábolas encontramos a un grupo de personas fieles. En Mateo 25, versículo 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 20: y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encargaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo mismo sucedió con las personas, los que se mostraron fieles en torno a las minas. Y Dios les dijo: bien, buen siervo y fiel. Qué interesante que aquel que recibió 5 talentos y mostró fidelidad, recibió la misma alabanza que aquel que mostró fidelidad cuando recibió los 2 talentos. A ambos, al que había producido 5 talentos y a aquel que había producido 2 talentos, Dios le dijo exactamente las mismas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuán fiel? ¿Cuán fieles somos nosotros? ¿Cuán fieles somos en las cosas grandes, en los talentos? ¿Cuán fieles somos en las cosas pequeñas, las minas? A la oficina hay que llegar a las 8. A la iglesia tengo media hora de alabanza, si es que puedo llegar tarde. En lo pequeño, en lo grande. Estamos en crisis, Dios entenderá que no doy los diezmos y ofrendas. En lo pequeño, en lo grande. Hubo temblor el día de ayer, no hay que ir a la iglesia. Algunos llamaron a preguntarse a mi iglesia: hermano, esto no se cierra, aun cuando al representante legal le toque ir preso porque hay una ley de excepción. Este es el día del Señor. Y cuando hay cosas negativas en nuestra vida, crisis difíciles en nuestra vida, es cuando más necesitamos estar aquí y juntos como hermanos orar, escuchar la palabra, renovar nuestros compromisos con Él. Hermano, Dios le dirá a usted: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Usted se sentirá, usted y yo nos sentiremos gozosos al escuchar esas palabras de parte de nuestro Salvador. O lágrimas rodarán por nuestras mejillas al saber que tuvimos en nuestras manos el encargo de nuestro Padre Celestial y tuvimos otras prioridades importantes en la vida y no nos interesó de veras lo espiritual. Y nos avergonzaremos delante de Él cuando el resultado de nuestra vida sea pérdida. Salvos, por supuesto, por gracia, pero sin nada más, sin ninguna otra corona, sin ningún otro premio por nuestra fidelidad. Circunstancias como las de ayer deberían movernos del piso a nosotros los creyentes. No solo por
un minuto de susto cuando no sabíamos por qué la tierra temblaba y no paraba. Sino por nuestra negligencia en torno a cosas que sabemos que debemos hacer, cosas grandes y cosas pequeñas que deberíamos mostrar mayor fidelidad, y no hay eso. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Allí hay un principio eterno. La fidelidad da responsabilidad y no alegres. Cuando soy fiel, puedo recibir de mi Señor mayores responsabilidades, porque mi fidelidad ha mostrado que sí puedo con más. No damos una responsabilidad a una persona para que por esa responsabilidad llegue a mostrar fidelidad. Ese no es el concepto en la Biblia. Aquel que es fiel en lo poco tendrá mayores responsabilidades. Aquel que es fiel en lo poco tendrá más. ¿Para qué nos va a dar Dios más? Si en lo poco que tenemos que hacer no somos fieles. Qué tremendo que aquel que tuvo 5 talentos y aquel que tuvo 2 talentos recibieron las mismas palabras de Jesús: bien, buen siervo y fiel. No importa cuánto administra usted. Puede ser que es un empresario que administra mucho dinero y muchas personas, o puede ser que es un pequeño comerciante que sale con el canasto todos los días. Todos podemos y todos debemos ser fieles. La realidad es que a veces podemos parecernos a ese hombre de la historia que mostró infidelidad. El versículo 24 nos habla de él. En Mateo 25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que era mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, digno de lloro y el crujir de dientes. Infidelidad. Infidelidad. Ese es el problema de esta persona. Aquí tienes lo que es tuyo. Me diste un talento y aquí está. Nada menos, nada más. Exactamente lo que tú me entregaste. Hermano, usted y yo debemos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha encargado en nuestras manos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Qué hacemos con las habilidades? ¿Qué hacemos con los dones? ¿Qué hacemos con nuestra inteligencia, con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad? ¿Está todo eso enfocado a lo temporal de esta vida? ¿O está enfocado al eterno, a lo que no termina, a lo que no me puede quitar?
un famoso predicador del siglo pasado. En sus primeros años de vida, en su juventud, siendo un adolescente, trabajaba en una zapatería. Un hombre se acercó y le dijo: ¿qué profesión tiene usted? El muchacho contestó: soy predicador. El Señor le dijo: usted no es predicador, usted es zapatero. El muchacho le dijo: no, soy predicador, trabajo como zapatero, solo para tener que comer. No importa la función que usted y yo realicemos en esta vida, todos podemos reorientar lo que hacemos para darle una connotación eterna y espiritual. Si tú hubieras muerto el día de ayer, ¿qué hubiera pasado en la oración? ¿Qué hubiera pasado al presentarte ante Dios el Padre? Si no hubieras tenido otro día de vida, otra oportunidad. Hermano, la vida es frágil. Ayer nos dimos cuenta de lo real que es eso. Es hoy. Que debemos ser los padres que debemos ser, que deben ser las esposas que deben ser, que debemos ser el hijo que debe ser, porque no sabemos si vamos a tener un día más de vida. Que hoy debo ser el cristiano que Dios espera, que hoy debo ser fiel en las cosas que Dios espera en mi vida, que hoy, no mañana, hoy es el día que me queda de vida. Hoy debo conectarme con mi Señor, hoy debo volver a Él si estoy apartado, hoy debo responder la pregunta: ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que pasó ayer. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta la tranquilidad de nuestra vida. Y ayúdanos a decidir hoy, nosotros, tus hijos, a ser los administradores, dirigentes, esforzados, trabajadores que debemos ser de tus cosas, de tu negocio. Pedimos por tu bendición y la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano un ratito y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano, gracias, bájela nomás. ¿Alguien más? Por primera vez en que necesito oración.
para la persona que nos visita. En un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario, no se sienta presionado. Pero si usted desea, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen los ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar, pero si desea hacerlo, venga, con toda confianza. Padre Celestial, te ruego por la persona que acaba de pasar. Señor, si todavía no te conoce como Salvador personal, te ruego que hoy sea un día de salvación. Señor, te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor de nuestra vida. No las migajas, no tratarte como mendigo, tratarte como rey. No lo último, no lo que sobra. Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro dinero, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestras energías, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestros dones, lo mejor de todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a darte lo mejor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos. Nuestras coronas
Amén.